Buen día, compañeros. Em, Vamos a trabajar ahorita programación y análisis, ¿verdad? Entonces, ya les subí más videos, compañeros, si ustedes pueden ver en el aula virtual, en lecciones, ahí aparecen los videos, ya les voy subiendo. Ayer les subí, creo que hasta la tercera lección, no estoy seguro si ya subí algunos, pero lo cierto es que ya hay varios de las clases que se han estado grabando, entonces ustedes pueden volver a ver los videos, compañeros, las veces que necesiten. Y las tareas, compañeros, también se están guardando. También creo que oculté la herramienta tarea, entonces si la herramienta tarea está oculta es porque está adentro de la lección. Bueno, en la última clase que tuvimos, hablamos sobre loop while, ¿se acuerdan? Que un loop, pues es una repetición. Entonces, hicimos un ejemplo de un programa que lo que hacía era mostrar, pedir un número, ¿verdad? Y mostrar la tabla de multiplicar de ese número de forma ascendente y de forma descendente. Y después ustedes, bueno, de hecho, tienen un ejercicio, recuerdo, donde tienen que hacer un programa que les va a pedir, bueno, en realidad son tres programas, ¿verdad? Recuerdo. Uno donde les pide una frase y les pide cuántas veces quiere repetirlo, otro donde les pide no sé cuántas veces soy programador y otro donde les haya los números primos. Entonces, vamos a ver ahorita, compañeros. Bueno, en realidad, eh, los loops no los hemos terminado de ver y de los condicionales solo hemos visto el condicional if. Entonces, vamos a ver ahorita algo que se llama herencias. Pues la herencia permite que una clase pueda heredar los comportamientos y atributos de otra clase, ¿sí? Las herencias dan lugar a jerarquías de clases, es decir, por medio de las herencias podemos hablar de una clase padre y una clase hijo. Entonces, acuérdense que las clases son abstracciones, es decir, es algo que yo imagino. La clase es algo que yo imagino, es un molde, es la parte abstracta de un objeto. Entonces, esa clase puede heredar sus atributos o sus funcionalidades a otra clase. Los atributos son las características, es decir, las variables, ¿sí? Mientras que los comportamientos son las acciones que realiza la clase. Entonces, cuando vimos la introducción a programación orientada a objetos el año pasado, hablamos de que me parece que había un ejemplo de animales, creo yo, por ejemplo, un perro que tiene características y tiene funcionalidades. Entonces, sus características son, pues tiene un color, tiene un peso, tiene un tamaño, tiene una temperatura, tiene una textura, tiene una forma. Esas son características. Y esas características en programación orientada a objetos se guardan dentro de variables, ¿verdad? Pero también tiene funcionalidades. El perro realiza acciones, el perro corre, ladra, juega, esas son acciones. Entonces, las clases están compuestas de eso, de características, es decir, atributos, ¿verdad? Y de funcionalidades, es decir, acciones o comportamientos. Pero esas características se pueden heredar, es decir, una clase le puede heredar sus características o funcionalidades a otra clase. Entonces, ¿para qué se hace eso? Pues se hace para que podamos escribir menos líneas de código. Es decir, si yo tengo una clase padre que tiene una funcionalidad, una función, y necesito usar esa función en la clase hijo, pues yo ya no tengo que volver a crear esa función. Ya puedo usarla porque la heredé de la clase padre. Entonces, aquí podemos ver un organigrama de cómo funcionan la jerarquía de clases.
Por ejemplo, la clase Object, que es la clase principal. Después está la otra superclase. Aquí hay un ejemplo de la clase letras, si no estoy mal. Entonces tenemos la superclase abecedario, que es la clase padre, y estas son las clases hijo, la subclase A, la subclase B, la subclase C, y así sucesivamente, que está heredando las características y funcionalidades de la clase padre. Las tres están heredando las características y funcionalidades de las clases padres. Me parece que aquí se puede ver de forma gráfica. Aquí está. De forma gráfica se puede ver cómo funciona la jerarquía de clases. Permítanme. Permítanme, compañeros. Permítanme. Bien. Entonces les decía, compañeros, de que aquí podemos ver de manera gráfica cómo funcionan las herencias. Tenemos, por ejemplo, la clase, la voy a poner en pantalla grande, permítanme. Va, ahí estamos. Tenemos la clase transporte, que es la clase padre. ¿Y qué hace el transporte? Pues, en primer lugar, tiene una funcionalidad. Todo transporte se mueve, ¿o no? Todo transporte realiza una función que no importa si es barco, si es avión, si es carro, si es un platillo volador, sea el transporte que sea, realiza la funcionalidad de moverse o de desplazarse. Por lo tanto, esa es una característica, es una función común que realizan todas. Entonces, la clase transporte podría tener la funcionalidad moverse, por ejemplo. Y la funcionalidad moverse se la va a heredar a la clase hijo, a la subclase marítimo, a la subclase aire y así sucesivamente. Es decir, la función de moverse yo solo la crearía una vez, la crearía aquí nada más, ¿sí? Y ya no tendría que crear en ninguna de estas otras clases. ¿Por qué? Porque ya la creé una vez y porque la estarían heredando estas subclases de la clase padre. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver cómo una clase puede heredar sus funcionalidades o sus características a las subclases. Entonces, la clase marítimo hereda de la clase padre transporte. Y a su vez tiene la clase barcos y todo eso, que estos ya serían los objetos, ¿vean? ¿Ya? Y así sucesivamente. Lo cierto es que es la clase padre y le hereda características y funcionalidades. Tal vez alguna característica común que tienen todos, también es que todos tienen una forma. No hay ningún transporte que no tenga forma. Vean que este tiene forma, no sé cómo se le llama esta forma, pero tiene forma, el helicóptero tiene forma y todos tienen forma. Por lo tanto, esa es una característica común que tienen todas las subclases y por lo tanto tendría que ser una característica que pertenece a la clase padre y que la va a heredar a todas las subclases hijos. ¿Sí? Vemos aquí, por ejemplo, que la subclase tierra tiene a su vez otras dos subclases, es decir, la clase aire es una subclase, perdón, la clase aire es la clase padre de la clase dentro de la atmósfera y fuera de la atmósfera, ¿sí? Esta sería la clase padre de estas dos que serían clases hijas de esta, que esta a su vez es clase hija de la clase transporte y así sucesivamente. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué se hace tanto eso? Bueno, pues por varias razones. Aquí se pueden ver las ventajas de trabajar usando programación orientada a objetos, ¿sí? Perdón, de trabajar las herencias, disculpen, no sé qué estoy pensando. Las herencias son, en primer lugar, las funcionalidades se pueden reutilizar, ¿sí? Las funcionalidades que son comunes. Yo les ponía el ejemplo de la funcionalidad de moverse o desplazarse. Todas las clases de transporte lo realizan, entonces se puede reutilizar en todas las subclases y se tiene que escribir una única vez en la clase padre y no se tienen que escribir cada vez en cada función. Entonces ahorramos líneas de código, ¿verdad? ¿Sí?
La modificación también, si modificamos la superclase, es decir, la clase padre, también se modifican las subclases y por lo tanto también el objeto, es decir, la funcionalidad del objeto, ¿sí? Otra característica, otra ventaja es la claridad, que el código es más legible, es más fácil de leer y de entender, ¿sí? Eh, entonces, para trabajar herencias aquí en Java, se usa la palabra reservada extends, ¿sí? Extend significa que está heredando. Por ejemplo, aquí tenemos la clase otro robot. Esta es la clase otro robot que está heredando de la clase robot. ¿Por qué? Porque estoy mediante la palabra extend, yo estoy diciendo que esta es la clase hija que está heredando de esta clase padre. Entonces la palabra reservada para heredar es la clase extends. Bueno, quiero saber si tienen preguntas, compañeros. Damián, No, profe. Dayana, Fuentes, No, profe. Miguel Pérez, ¿alguna pregunta? No, profe. Seguro, Mariam, ¿alguna pregunta, Mariam? No, profe. Sender, ¿alguna pregunta? No, profe, creo que esto sí está claro. Sergio Cifuentes, ¿alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, compañeros, vamos. Profe, ¿Sí? ¿será que puede repetir la última parte solo para copiar? Es que no la entendí bien. Esta parte que estoy proyectando. Sí, la de extens. Ah, bueno, muy bien. Les decía de que la palabra reservada que se usa para que una clase herede de otra clase es la palabra extends, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una clase, de hecho le voy a borrar esto para que se entienda mejor. Yo creo que no me, ahí estamos. Y creo que es una imagen, no me va a dejar borrar. Lo cierto es que aquí estoy creando una clase, este punto no va. Estoy creando una clase, la clase que se llama otro robot, así se llama mi clase, otro robot, pero está heredando de la clase robot, ¿sí? Es decir, la clase padre es la clase robot y le está heredando todas sus características y sus funcionalidades a la clase otro robot, es decir, esta es la clase hijo, la clase hija, porque como es femenino, entonces esta es la clase hija y esta es la clase padre. No sé si ahí está más claro, compañero. Ya, profe, muchas gracias. Va, muy bien. Entonces, compañeros, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Miren, algo que... Disculpen, disculpen. Yo iba a ir a San Pedro. Iban a ir a San Pedro. No. Ay, Dios, Compañero, les decía que vamos a hacer ahorita un ejercicio. Abramos NetBeans y vamos a trabajar ahora de forma práctica las herencias. De hecho, vamos a aprovechar para usar el condicional switch. ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí en Java hay tres tipos de condicionales? Está el if, condicional if, que es el que ya saben ustedes, que ya usan ustedes. Está el condicional switch y está el condicional ternario. Los tres condicionales hacen la misma función, realmente sirven para que el programa pueda tomar decisiones. Entonces ahorita vamos a hacer un programa que va a ser lo siguiente. Nos va a mostrar un menú y nos va a dar a elegir, nos va a poder elegir, nos va a dar a elegir, perdón, si queremos hallar el área de un triángulo o el área de un rectángulo. Ustedes saben que para hallar el área de un triángulo, pues se hace base por altura partido 2, ¿verdad?
estaba así. Y si queremos hallar el área de un rectángulo, pues solo es base por altura. Pero el programa nos va a permitir elegir. Entonces, nosotros normalmente elegiríamos como un if. Pero acuérdense que aquí en Java no solo existen if, también existen condicional switch y condicional ternario. Entonces vamos a usar el switch. Bueno, de hecho, antes de comenzar, yo quiero mostrarles de forma gráfica cómo trabajaríamos las herencias aquí. Bueno, en primer lugar, tendríamos la clase padre, que se va a llamar matemática o matemáticas. Y va a tener las siguientes características. Uno, o mejor base, altura. Estas son las características que va a tener. Y después vamos a tener las funcionalidades, la función mostrar menú, la función mostrar resultado. Bueno, estas van a ser las funcionalidades, ¿sí?, de la clase padre, la clase que se va a llamar matemática. Y vamos a tener dos clases hijas. La clase trigonometría. Bueno, yo creo que compañeros, quiero ver, ¿no? Pongamos trigonometría. Si estoy confundido, me avisan. La clase trigonometría, pues va a tener la funcionalidad hallar área triángulo. Y no va a tener ningún atributo, no va a tener variables. Y la clase, y aquí es donde quiero que ustedes me digan si estoy equivocado o no, geometría, va a tener la funcionalidad hallar área rectángulo. Ahora lo que quiero que me digan es si está bien que el área de un rectángulo sea en geometría. El área de un triángulo con seguridad se halla en trigonometría, pero el área de un rectángulo no sé si es en geometría o en alguna otra rama de la matemática. Ustedes digan. Entonces tenemos la clase padre y las dos clases hijas. ¿Ven? Así vamos a trabajar nuestro programa. Cada función tiene esta tiene dos atributos, es decir, dos variables y dos funciones, dos comportamientos o dos acciones que va a realizar. Mientras que la clase hijo de trigonometría solo va a tener la funcionalidad de hallar el área del triángulo y nada más. ¿Y cómo vamos a hacer para pedir la base y la altura? Pues mediante la clase padre. Igual en la clase de geometría. Entonces, de nuevo, si estoy equivocado, díganme si aquí no va geometría. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende lo que vamos a hacer, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Entonces, empecemos. Creemos un nuevo proyecto. Yo le voy a poner como nombre herencias. Ustedes le pueden poner como quieran, ¿verdad? Y finish, ¿verdad? Y ya está. Entonces, compañeros, de nuevo borramos, como siempre, ¿verdad? Borramos esto que está de más. Estos comentarios. Borramos. Déjame estar así. Yo voy a bajar las llaves porque me acostumbré. De hecho, le entiendo más así. Sé dónde se inicia y dónde finaliza un programa cuando las llaves están así bajas. Bien.
Entonces, compañeros, de momento la clase principal no la vamos a tocar, la vamos a tocar al final. Ahorita vamos a trabajar las clases, entonces, afuera de la clase de la clase principal, eh, yo creo que así puedo acercar, ¿verdad? Entonces, afuera de la clase principal, vamos a crear la clase de matemáticas. ¿Sí? Entonces sería clase matemáticas. Abrimos y cerramos paréntesis. Es con dos S, disculpen. Ahí estamos. Esta es la clase padre. ¿Ya? Y vamos a crear de una vez las dos clases hijas. La clase, voy a dejar un espacio y si quieren lo voy a comentar de una vez. Clases hijas. La clase trigonometría. Que sería como es clase hija de matemáticas, entonces va a heredar, por lo tanto escribimos extens matemáticas. Ahí estamos. Vean entonces que tenemos la clase trigonometría, que es clase hija de la clase de matemáticas. Está heredando de la clase de matemáticas todos sus atributos, es decir, todas sus variables y todas sus funcionalidades, todas sus funciones. Que por el momento no tiene nada, ¿verdad? Está vacía. Y ponemos la otra clase hija. La segunda clase hija, la clase geometría, que es hija también de la clase de matemáticas. Abrimos y cerramos llaves, perdón. Y ya está. Entonces, de momento están vacías. Tenemos la clase padre de matemáticas y las dos clases hijas, trigonometría y geometría. Ambas heredan de la clase matemática todos sus atributos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a trabajar en la clase de matemáticas. Yo acostumbro dejar sangría, es bueno que dejemos aquí no es obligatorio, en Python sí era obligatorio, aquí en Java no da error, pero es una buena práctica de programación dejar sangría cuando sabemos que un código pertenece a tal cosa. Por ejemplo, aquí yo sé que lo que voy a escribir aquí pertenece a la clase de matemáticas y por lo tanto dejo sangría para indicar que está adentro, que pertenece. Es una buena práctica y una buena regla de estilo. Pues entonces la clase matemática va a tener dos atributos. Va a tener el atributo base y altura. Entonces, trabajemos ahorita con double. Hemos trabajado con variables de tipo int, es decir, variables de tipo entero, y variables de tipo string, es decir, variables de tipo cadena. Pero ahorita probemos con double. En base y altura. Tenemos entonces creadas nuestras dos variables de tipo double. Double es un tipo de variable que acepta números decimales, pero decimales grandes, ¿sí? Ahora mismo no recuerdo de cuánto es el máximo, pero es un número grande, compañeros, con por ejemplo, así decir 1.0 y un número grande de decimales, ¿sí? Es el double, mientras que el float también acepta decimales, pero más pequeños. Ahorita trabajamos con el double. Entonces ya tenemos nuestros dos atributos. Si vemos aquí en la forma gráfica, pues tenemos la clase matemáticas que tiene su característica base y altura y tiene dos funcionalidades, mostrar menú y mostrar resultados. Entonces, creamos ahora las funciones, las funcionalidades. La función mostrar menú, que sería de tipo void, porque como va a devolver un grupo grande de caracteres, entonces no va a devolver un único valor. Entonces le ponemos void mostrar menú. Abrimos y cerramos llaves, perdón, paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Entonces aquí está mi función mostrar menú. Pues su trabajo va a ser mostrar un menú. Y creamos de una vez la otra función
la función mostrar resultado. Esta función mostrar resultado, pues sí me va a mostrar un único resultado. Me va a mostrar un valor, un resultado final que va a ser el área, ¿sí? Acuérdense que vamos a meter la base y la altura y me tiene que mostrar el área. Entonces, sí me va a devolver un único valor. Y es como estoy trabajando con double, me tendría que devolver un valor de tipo double. Bueno, me puede devolver otro tipo de valor si hago la conversión adentro, pero no hemos visto todavía conversiones. Entonces, ahorita voy a crearla así de tipo double. Función para mostrar el resultado. Como me va a devolver un valor exacto, sería un double. Entonces escribo double, mostrar resultado. Abro y cierro paréntesis. Y le digo que me devuelva el resultado. Aquí creo que tengo un problema. Ajá. Ah, bueno, aquí se me fue algo. Tendría que agregar otra variable que se va a llamar resultado. Porque si no me va a dar... vean de que al final son tres variables. La base, la altura y el resultado, porque el resultado es lo que me va a mostrar. Entonces, voy a corregir aquí. Vale. Híjoles, compañeros, creo que ya se nos fue el tiempo. Veamos qué hora es. Bueno, dejémoslo ahí, compañeros. Seguimos en el otro periodo que tenemos en 5 minutos. Porque ya el Zoom ya me mostró que ya va a dejar de grabar. Bueno, entonces dejémoslo ahí y nos vemos en 5 minutos.